principal, al doctor Douglas Ramírez. Buenas noches con todos. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Actualizaciones de Medicina Interna. Como ponente el día de hoy tenemos al doctor Douglas Ramírez, que nos estará ayudando con el tema de actualización y manejo de tuberculosis a nivel mundial y en el Ecuador. Doctor, bienvenido. Bueno, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Creo que ahora sí ya podemos comenzar. ¿Me dejas compartir pantalla, por favor? Con gusto, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Mi nombre es Douglas Ramírez Aguirre. Primero que nada chicos, voy a agradecer a la Asociación Científica de Medicina de la UGEP. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por tener esta idea que es una idea provechosa para todos. Más que provechosa, es algo que nos ayuda a enriquecernos a todos y si no todos somos aquí médicos internos, sino que estamos en el pregrado, nos servirá mucho, porque es un enfoque para tener más conocimientos. Entonces, muchas gracias chicos por tener esta estima y haberme tomado en cuenta. ¿Quién soy yo? Yo
soy un médico recién graduado, hice mi internado en el Hospital General Martín y Casa de Babahoyo, muy buen hospital si alguien desea ir, tengo muchas buenas referencias. Y segundo, ¿a qué, a qué debemos esta sesión? ¿Por qué elegí este tema? Eh, yo creo que todos los que estamos aquí en este curso somos apasionados, somos amantes de la medicina interna. Y como todos saben aquí, la medicina interna, más que un campo, más que una rama, es una manera de estudiar, es una manera de estudiar generalizada. Más que generalizada, es una manera de estudiar completamente a lo que es el cuerpo humano y sus diferentes patologías. Es algo muy hermoso, algo muy apasionado. Y lo que a mí me encanta más de la medicina interna es más que todo la parte de cardiología y me encanta la parte de gastroenterología y nefrología. Pero siempre hay que salir del esquema, siempre hay que salir algo aparte. Entonces, vamos a iniciar con este tema, que es uno de los temas más largos y más que largos, es uno de los temas más fascinantes, porque es un tema que ha revolucionado, ha hecho hito, y aparte de hacer hito, ha hecho historia a nivel mundial. Por eso puse este concepto, por eso puse este título, y aparte de eso, quiero que sepan un poquito más. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Como bien puse en el título, la enfermedad más antigua del mundo. ¿Qué novedades tenemos? Ustedes bien saben que la tuberculosis en sí es una de las enfermedades más antiguas, más generalizadas de todo el mundo, en la que no solo ha hecho, las que no solo nos ha permitido hacer avances, sin avances no en la medicina, sino que también nos ha permitido llegar a otro nivel en sí mismo. Entonces, para no dar más preámbulos, quiero que tengamos en cuenta quiero que tengamos en cuenta que esta es una enfermedad que ha comenzado, es una enfermedad que ha comenzado desde los inicios de la historia de la humanidad. Desde cuándo mismo ha comenzado, no se sabe. Pero lo interesante de esto es que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas momias que deparan casi desde el paleolítico, desde el primer, desde el paleolítico hacia ahora modernamente. Y en el Paleolítico, estamos hablando casi de hace 3.500, 2.650 años atrás, se han encontrado estas momias, los que se han encontrado en las partes, más que todo las vértebras 5 y 6 datos del Mycobacterium tuberculare. Y luego vemos que esta enfermedad ha trascendido hacia nivel de Egipto, más o menos a nivel del año 2400 antes de Cristo, en los que se han encontrado en las propias momias egipcias, en los sarcófagos mismos. Y luego de esos 2400, 5 siglos antes de Cristo, en lo que es la Grecia antigua, dado por Aristóteles mismos, dado por Hipócrates, ellos nombran a esta enfermedad, la tuberculosis, como tisis. Y después de cierto tiempo, pasando ya a esto, el siglo XIX, en el siglo XIX tenemos a alguien que hizo un hito a nivel mundial, alguien que cogió e hizo un intercambio, que es René Laennec. René Laennec. Como bien saben, él fue uno de los primeros investigadores a nivel de la historia humana, por decir, uno de los curiosos a nivel de la medicina. Él es el padre de que tenemos el gusto de tener el estetoscopio. Con él no es solo un juguete para cargarlo en el cuello, con él pudimos darnos el permiso y darnos el entender de que cómo comienza esto de aquí. Entonces, por eso son característicamente estas imágenes. Él inventó directamente para escuchar, para poder ocultar lo que son las bases y lo que son las bases y los ápices. Y luego de esto de aquí, en el siglo V, casi antes de Cristo, más o menos en 1865, Jean Villien demuestra que resulta trascendental
el conocimiento de la misma. Y en 1854 se presenta la disertación a nivel de lo que la ponencia médica decía que la tuberculosis no era algo curable. Entonces, el 24 de marzo casi de 1882, casi mediados de lo que es el siglo XIX, se comienza a hacer ya no solo casas, ya no solo poner en ciertos lugares, sino que poner en casas de salud con casas de hacinamiento a estas personas que presentaban esta patología. Ya tienen una idea de que ya tienen una idea, ya tienen una idea en sí de que esto no es solo patoneumónico, sino que también cuenta muchas cosas, aparte de los fármacos que todavía no se conocían y aparte de lo que son los exámenes que no eran tan específicos, lo que tenía más importancia en sí, lo que tenía más importancia en sí era ese hacinamiento, esa división, ese cuidado entre pacientes. Y luego en el siglo XIX, casi en 1882 en Alemania, el científico, el científico Robert Koch, este, el científico Robert Koch describe el agente patoneumónico de la infección en sí, de la tuberculosis, y hace con su descubrimiento público a nivel de lo que es el Instituto de Higiene, que en 1905 gana el premio Nobel. Entonces, luego de eso de ahí, se crea este descubrimiento y lo que es por medio de las radiografías, por William, hace un descubrimiento, que es lo que se conoce y los que han leído pediatría y los que han pasado por rotación de comunitaria y los que han hecho rural comenzaron a poner lo que es la BCG, lo que es el Bacillus calmette-guerin, que más o menos en el siglo XX se cogió y se unificó. Y lo que es en el siglo XX se dio paso al primer fármaco, que es la streptomicina, que esto de aquí, Wellhave aplicó por primera vez el primer antibiótico con una acción efectiva contra el bacilo de Koch y a partir del cual cambia la enfermedad. Y no solo cambia la enfermedad, eh, no solo cambia la enfermedad, sino que es un transcurso, porque esta enfermedad no solo hizo que grandes personas murieran. Si a algunos de ustedes les gusta la poesía, les gusta la lectura, sabrán que personas como René o personas como estuvieron mucha relación con su muerte, hasta emperadores. Fue una enfermedad que afectó a lo largo de la historia y cambió el curso de la historia. Luego a mediados del siglo XXI, se conoció la relación que tiene la tuberculosis con enfermedades oportunistas, como es el VIH. Y así sigue la historia de la tuberculosis. Lo importante de repasar siempre la historia es no caer en los mismos errores. Eso es lo importante de la historia. Conocerla para no caer en los mismos errores. Como les mencioné, la tuberculosis en sí es una enfermedad que se produce por el Mycobacterium tuberculare y puede afectar a cualquier tejido del organismo. Afecta tanto a seres humanos como a otros mamíferos y es probablemente una de las enfermedades más antiguas del mundo. Ustedes mismos vieron en el largo de esa trama de historia. Y como se sabe, este es el agente patoneumónico principal. Entonces, para no no perder lo que es el enfoque, aparte de la historia, el concepto, es importante entender esto aquí, entender lo que es la fisiopatología, porque sin la fisiopatología no podemos hacer nada. O sea, es como ver a ciegas. Aparte de ver a ciegas, lo que es la fisiopatología nos ayuda a entender un poco más la enfermedad y aparte de entenderla, nos ayuda a saber dónde usar los fármacos y cuándo usar los fármacos. Como se sabe, la tuberculosis es en sí una enfermedad infecciosa que es producida por el Mycobacterium tuberculare. Eso nadie lo descarta, es un concepto básico que lo hemos aprendido desde el primer semestre. Y es una patología que afecta a cualquier lado de nuestro organismo, no solo
tenemos que tener el concepto de que puede ser pulmonar o que puede ser de tipo pleural, sino que también puede afectar a nivel neuronal, provocando meningitis, o puede provocar a nivel cardíaco pericarditis, o puede provocar a nivel renal genitourinario, algunas puede provocar TB o genitourinaria. Entonces es una enfermedad demasiado oportunista y también a nivel digestivo puede provocar. Así que no solo crean que es a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo sucede esto aquí? O sea, no es que voy y alguien vino, me tosió y ya me dio TB y ya tengo TB. ¿Y por qué solo se me queda en el pulmón? ¿Por qué no se me va a otro lado? Todo sucede que estas lesiones que se dan en todo lo que es el organismo, la vía aérea de persona a persona es la principal forma de transmisión, como sabemos. Y en los alveolos entra en contacto en sí con estos macrófagos alveolares y siendo la interacción alveolo-macrófago y el primer evento del proceso fisiológico es que de 2 a 10 semanas posteriores también llegan a los linfocitos, también llegan aquí a los linfocitos y aparte de llegar a los linfocitos, estos de aquí van a ser los macrófagos y se activan haciendo que vayan cargados en sí de lo que es el bacilo, vayan con la transmisión y pueden escapar por una vía linfática a nivel de los que son los ganglios regionales y pueden tener los antígenos bacterianos en sí del sistema inmunitario. Y lo que más nos llama la atención es su desarrollo, así la inmunidad mediada por células. Y en la mayoría de estos casos da lugar a una contención bacilar y lo que hace que el individuo tenga la situación de una infección por una tuberculosis de tipo latente. Hay que tener bastante en cuenta de que esta patología a nivel de la OMS está dada más que todo en lugares que no tienen mucho hacinamiento, ¿ya? Por eso es que normalmente en las personas. Por eso normalmente estas gotitas que vienen de forma en aerosol y vienen a veces con un diámetro de menos de 1 o 5 microgramos en una persona, pueden tener una TB pulmonar activa y a veces una sola tos. O sea, yo una persona que tengo TB, me dio TB, yo soy una persona que tiene actualmente la TB y vengo y hablo con un amigo, un compañero que él tiene su sistema inmune perfectamente, pero yo tengo positiva, yo cojo toso y puedo generar al toser, al estornudar, casi más de 3.000 gotitas. Y estas personas se pueden llegar a contagiar de una manera sencilla de explicarlos. Y la importancia de este macrófago no solo que afecta a enfermedades oportunistas, como tenemos en cuenta que es el VIH, no solo puede afectar a personas con drogoresistencia, no solo pueden afectar a personas que tienen neoplasias o estas personas que tienen, aparte de una neoplasia, pueden tener una enfermedad autoinmune, sino que pueden llegar a afectar a enfermedades crónicas. Y eso dentro de la exposición se van a ir dando cuenta y se van a dar cosas que tal vez las sabían o no sabían, pero espero que con la vía práctica, con la vía del internado, puedan ir despejando esas dudas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una TB? ¿Cómo puedo hacer la TB? ¿Cómo yo sé que esta persona tiene TB? Primero que nada, aparte de los síntomas que va a tener la persona, una pérdida de peso, va a tener sudoración, fiebres altas, más que todo no va a ser de tipo vespertina, sino que esta fiebre va a ir en el transcurso del día y va a ser más característica en la noche, aparte de los ganglios que van a tener, porque no se olviden, miren, cómo afectan los ganglios, cómo estas personas porque estos macrófagos que se van a nivel de lo que es la vía tisular y luego que van a la vía tisular van directamente a se escapan y se ven los complejos. Entonces, ¿cómo yo sé? Porque, digamos, la clínica es muy variada, pérdida de peso, fiebre nocturna y sudoración, hasta podría pensar en una neoplasia o que tenga VIH. ¿Cómo yo diferencio? Entonces, aquí es la importancia de los algoritmos. Los algoritmos nos ayudan a descartar y luego de descartar
a hacer enfoque y luego del enfoque hacer el preciso diagnóstico y luego del preciso diagnóstico el tratamiento certero que es para el, más que beneficio a nosotros, es el beneficio al paciente. Entonces, ¿cómo hago esto de aquí? Primero que nada, una imagen, una simple imagen. No tengo que irme a hacer una tomografía de alta resolución, no necesariamente tengo que irme a hacer una resonancia, no. Con una simple radiografía yo puedo hacer un simple diagnóstico. Esto de aquí va a ser sumamente vital. Aparte de ser vital, esto de aquí eh, nos va a ayudar a tener un diagnóstico más certero. Entonces, como les mencionaba, yo cojo, hago mi diagnóstico, pido mi radiografía. En base a mi radiografía, yo vengo y eh, pido una AP, una AP, una anterior-posterior y puedo pedir una lateral. Pero más sensible siempre va a ser una AP, hasta por nosotros. Y luego de eso, que yo pido la radiografía, le hago una prueba de tuberculina, que puede ser, a veces puede ser sensible o no puede ser sensible. Y yo en base con esos dos, con mi radiografía, con mi PPD, si en el caso que mi radiografía salga normal, como aquí dice, radiografía normal y la PPD negativa, el paciente no tiene nada. Pero si en el caso que yo pido y tiene la PPD positiva y estas radiografías pueden salir normales, a veces ya se manda a hacer algo más distinto, se manda a hacer un cultivo de bar. Y no hay que tener mucho en cuenta que a veces estas presentaciones radiológicas son un poco más frecuentes en los que, aquí miren, por eso les puse aquí estos puntitos. Por eso esta imagen es precisa para aprender. Esta patología afecta lo que son los lóbulos superiores. Y en esos lóbulos superiores dan como un infiltrado alveolo intersticial y a veces hacen cavitaciones. Y a veces esas cavitaciones se hacen, primero las bronquiectasias, cavitaciones, y luego se rompen eso ahí, se hacen esas bulas. Y a veces esas cavitaciones son características porque ahí van y entran las enfermedades oportunistas. Y sí es más factible, por decirlo de esa manera, encontrar estas radiografías. Y es habitual en estas enfermedades ETB. Y la causa de afectación predominante siempre va a ser en los lóbulos superiores, más que todo porque hay una relación con una mayor con la presión parcial de oxígeno y aparte de tener una relación más con la presión parcial de oxígeno, va a haber por un peor drenaje linfático en estas localizaciones, ¿ya? Y aparte, como les mencioné, a veces esas bronquiectasias son unas consecuencias habituales de que hay una obstrucción bronquial y a veces no es por una obstrucción bronquial de tipo interna misma, a veces son los este, factores de afuera mismo que hacen que esa obstrucción de ahí eh, vaya acompañado con adenopatías y esas adenopatías se mantienen a veces en el tiempo suficiente que a veces da un lugar a una inflamación del mismo parénquima y que hace que haya una destrucción. Y a veces aquí en lo que es la parte del lóbulo medio, hay que tener mucho en cuenta que a veces por disposiciones linfáticas hay ganglios y hay que tener mucho en cuenta en este proceso de presentación. Entonces, como les decía, esto de aquí, esta PPD y esa radiografía patológica con ese esputo positivo, me va a decir que es una TB latente. En cambio, si estos pacientes con PPD positiva y una radiografía patológica y el esputo me puede ser negativo, entonces no está de más hacer una broncoscopía. Y que la broncoscopía salga de tipo negativo, hay que hacer una valoración de cada individuo. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ver un paciente con un colega que está aquí en la charla. Me acuerdo que íbamos al Bernaza muy seguido y en el Bernaza nos gustaba ver pacientes en la sala de medicina interna de hombres y entrábamos, veíamos los pacientes, cuando veíamos los pacientes los examinábamos y hubo algo que yo me acuerdo porque él está en un año superior, él me enseñó, él me dijo, siempre que veas a un paciente que use drogas, y aparte que use drogas que se inyecte, siempre piensa en tres patologías.
VIH, TB y una endocarditis. Entonces, van a ver la relación que hay en estos pacientes que son inmunodeprimidos. Porque el VIH y el ATV son enfermedades que van tan asociadas a la mano, son como amantes que no se separan para nada hasta que el paciente entra en un deterioro y fallece. Entonces, hay algo novedoso, porque este es un esquema casi del 2012-2014, pero hay algo novedoso que ya comenzó a salir a nivel del 2012, 2014, que ahorita está en estudio, que ahorita se está haciendo, pero que ha tenido un cambio, más que todo por los pacientes COVID que han sido alterados, que es esta pruebita de aquí. Como les mencioné, la prueba a nivel cutáneo, que tiene que haber una dermorreacción, y la dermorreacción es en sí demasiado específica, casi un 70%, es bastante esa dermorreacción, pero hay que tener en cuenta que otras patologías pueden hacer sensible esa dermorreacción, o puede ser una alergia mismo que está haciendo esa dermorreacción. Entonces, hay que tener en cuenta que esta es una de las nuevas cosas que ha salido, el cuantiferón de TB Gold. Y como lo puse aquí, la FDA de los Estados Unidos aprueba en sí dos ensayos que hacen que la liberación del interferón gamma aprueban esta de aquí. La prueba del cuantiferón TB Gold y la prueba de TB Spot. ¿En qué consiste esto de aquí? ¿Qué tiene de diferente de hacer esto de aquí? Primero que nada, es una hipersensibilidad que hace, más que todo, es positivo, es específica en el 99% en los pacientes que tienen infección por tuberculosis de tipo latente, o sea que la tienen activa. Y es la demostración de la prueba de tuberculina positivo y la detección en sí del interferón gamma por linfocitos T B sensibilizados. Y es el riesgo de progresión en mayor en sí de los primeros 2 años de la infección. Eso tenemos que tener demasiado en cuenta. Y aparte de eso, hay diversas condiciones de hipersensibilidad retardada a determinados antígenos. Y se puede hacer que se utilizaran 2 unidades de tuberculina del derivado proteico, que eso es algo un poquito más profundo, pero aún así hay que tener en cuenta que se produce con una induración local, y aparte de esa induración local que es visible y es palpable, igual que esa dermorreacción que de la PPD, se evaluará la induración en milímetros, que según el diámetro transversal que tenga esto de aquí al eje longitudinal del brazo, como se puede ver aquí en este de aquí, se evaluará el diámetro transversal, y esta reacción se inicia así, aproximadamente a 48-72 horas. Parece bastante, pero eh, son pruebas demasiado sensibles, demasiado que se hacen a nivel cuantitativas. Y lo que también se puede producir es que haya una reacción por las personas que tienen el bacilo de Calmette de Guerin, o sea, la inyección del BCG, o por la infección de micobacterias ambientales. Hay que tener en cuenta eso ahí. Y esta reacción se puede hacer positiva entre 2 a 12 semanas. Y por ello, ante un resultado de esta prueba de tuberculina, este sería un falso negativo. Y hay que tener mucho en cuenta aquí. Hay diversos factores que pueden producir falsos negativos. Se considera, digamos, una induración superior casi a 5 milímetros, una cosita ahí. Y lo que es las personas que están vacunadas con la BCG, y esta valoración se modifica no siendo posible discernir con seguridad así, sí positivo o no falso a la reacción. Así como vimos en el algoritmo, nos basamos también. Entonces, si la duración supera casi los 15 milímetros o presenta una vesiculación con necrosis, es altamente probable que esto sea positivo y sea por una infección y no en sí por la vacunación. Eso hay que tener mucho en cuenta. Y también se debe considerar indicativa de infecciones por induración superior. Y a veces la prueba de la tuberculina, pegó el muchacho, jugó el de Ecuador. Entonces, además de la BCG y la infección por hemoglobina, estas pueden producir, como les dije, falsos negativos. Y también se tiene que ver que hay reacciones imperceptibles en pacientes de edad avanzadas. A veces puede haber un lo mencionaba como un efecto booster.
Y eso es respecto. Y lo que es la producción en sí, este interferón gamma se ha demostrado que es útil en sí para el diagnóstico de lo que es la TB latente. Y se producirán interferones gamma y que se exponen a antígenos de tipo de micobacterias. Y hay que tener mucho eso ahí en cuenta. ¿Ya? El diagnóstico en sí, como se maneja a nivel de aquí de Ecuador, es, al menos del MSP, se sigue usando lo que es la PPD. Normalmente, en lo que fue experiencia mía de lo que es internado, llegaban bastantes pacientes TB, demasiados pacientes TB, y venían pacientes VIH. A veces era raro encontrar algún drogo resistente, pero lo más común era VIH. Era una enfermedad que iba ahí de la mano. Se hospitalizaban, algunos fallecían, otros tenían su vida normal y otros contaban historias interesantes, o no, no tan interesantes, pero historias que lo marcan a uno. Me acuerdo de una señora que quería mucho a su esposo y su esposo había pescado el virus y falleció él y ahora quedó ella viuda y aparte de viuda con la enfermedad. Entonces son cosas que llaman la atención, son cosas que a uno lo marcan, son cosas que uno siente y más que todo son cosas que con eso aprende, con eso, con eso ahí uno aprende. Para seguir chicos, para enfocarnos ya un poco más en sí lo que es la patología, porque me pidieron que hablen cosas actualizadas, cosas modernas de la TB, porque, o sea, es verdad, es tedioso. ¿Sabes qué? La TB es la enfermedad más antigua, aparte que es antigua, ya sabemos que hace cavitaciones, puede hacer atalexias, puede hacer síndromes respiratorios, el tratamiento de RHZE, aparte del tratamiento que se la detecta con la PPD, con la radiografía, ya que puede a veces ser genitourinaria. Pero aquí les traigo algo nuevo, algo novedoso, algo que cuando me dieron a elegir los temas y me dijeron que ponga algo novedoso, le pregunté a un maestro mío, le pregunté, no sé si alguno esté cursando el internado en el Hospital Guayaquil y conozca al doctor Medina. Espero que si alguien pueda, vaya al piso de medicina interna y un tipo muy espectacular. ¿Ves? 2-0 chicos, 2-0. Porque están pendientes del partido. A mi querido amigo Juan, me imagino que debe estar pendiente del partido, con una oreja escuchando aquí la charla y con la otra viendo el partido. Entonces, ¿a qué es lo que yo quería, qué es lo que yo quería llegar? Entonces, él me dio esta fantástica idea. ¿Por qué no hablar de estos dos viejos grandes amigos, de estos dos viejos grandes conocidos, que son la TB y la tuberculosis? Eh, Aquí les puse algo como para que salga algo distinto, para llamar la atención, les puse esto de aquí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O qué fue primero, la diabetes o la tuberculosis? Como les mencioné, la tuberculosis, aparte de que ha habido una sinergia entre la diabetes y la tuberculosis, eh, solo ahorita recientemente ha surgido esto como un problema mundial y la diabetes parece estar asociada en sí con un mayor riesgo de infección en lo que es el tracto respiratorio, aunque les parezca demasiado raro. Y principalmente está incluida la tuberculosis y tiene un efecto más que todo adverso que es profundo en los resultados del tratamiento de lo que es la tuberculosis. Y a pesar que la TB está más asociada con estados inmunosupresores, como pueden ser los drogos resistentes, como pueden ser los virus de inmunodeficiencia humana, como puede ser debido a enfermedades autoinmunes o a enfermedades, disculpen, por drogoresistencia. A veces el mayor número, a veces vienen por estados de inmunosupresión, por estados de inflamación que se asocian con esta enfermedad. Y no se olviden que esta enfermedad es, más que todo la diabetes, es una liberación de tormentas 3-0 chicos, 3-0. Es una liberación de tormentas de citoquinas. Y esto de aquí, al menos en mi hospital, ¿qué les puedo decir? Durante todo un año, bueno, durante los 6 meses, que 4 meses y medio
que se hace la rotación de medicina interna y cirugía, me llegaron demasiados pacientes diabéticos. Y, oh sorpresa, estos pacientes diabéticos tenían TB. Y a veces no me olvidaré el último caso, porque el último caso que tuve fue una amiga mía que era licenciada y me dijo que allá en los que conozco en Babahoyo, allá hay muchos pueblitos, muchas zonas rurales, allá la gente se descuida demasiado de su salud. Si aquí en Guayaquil creen que se descuidan de su salud, allá en los pueblos rurales se descuidan demasiado, pero así como se descuidan, les gusta, ah, son bien agradecidos, bien agradecidos. Entonces, aquí es lo que yo les quiero llegar. Mi amiga me acuerdo que me dijo, tengo mi familiar tiene tuberculosis. Y le dije, ah, ya, chévere, no pasa nada. Me imagino que debe estar haciendo algún distrés respiratorio, alguna complicación, o el paciente debe estar en inanición, alguna complicación, yo decía entre mí. Entonces ella me sigue contando y me dice, él es diabético. Y me quedé como loco, ¿qué? ¿Tuberculosis, diabetes? ¿Por qué? ¿Por qué esto aquí? ¿Esta asociación? ¿Qué tiene que ver esto aquí? Entonces, después de eso, me vino con otra sorpresa más. Y es enfermo renal crónico, o sea, hace diálisis. Entonces, eh, nació mi duda, ya ahí nació mi duda. ¿Qué fue primero, la diabetes o la tuberculosis? Y entonces mi amigo me iba contando y me dice, él, primero que nada, él era adicto. Se metía, se metía heroína, se metía H. Y me acuerdo que me dijo que primero le dio la tuberculosis y como tienen antecedentes en su familia de ser obesos, de aparte de ser obesos, tienen el antecedente de tener insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, entonces ahí fue todo un escalón, fue una caja de dominó, fue un dominó, caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída del otro. Entonces ahí fue lo llamativo. Me acuerdo que yo entré a hacerle la curación porque primero que nada era un conocido de una compañera, entonces no quería que otro compañero más lo trate. Entonces yo mismo fui y le hice la curación con la correcta EPP, con los equipos correctos de cuidados, de protección personales. Entonces veo y le doy los pies. Le pedí permiso, le dije que me deje tomar una foto y le tomé. Y este es el caso de él. Y miren esos pies necróticos, aparte de estar completamente necróticos, hematizados, no tenían pulsos esos pies. El paciente estaba haciendo el tema favorito de un amigo mío, el doctor Reyes, de sepsis, estaba haciendo una sepsis completa ese paciente. Y para qué les voy a mentir, el paciente tuvo muy mal pronóstico, que duró 1 o 2 guardias más. El paciente falló, ni por más vasopresores que pongamos, y ese es otro problema, pones demasiados vasopresores, puede haber demasiadas dificultades a nivel de fracción de eyección, pero eso es tema de otra clase o otra charla que puede dar algún otro compañero. Entonces, miren cómo esta enfermedad, más que ser un dominó, más que ir acompañado, porque la diabetes y la tuberculosis son enfermedades igualmente viejas. O sea, la diabetes la conocemos en los tiempos de Grecia, que decía que la conocían como la enfermedad del agua dulce, porque la gente orinaba y sabía dulce el orine. Entonces, miren esto de aquí, cómo va afectando. Y ustedes se pueden preguntar, entonces, ¿qué se da de tratamiento a estos pacientes? Porque tengo un deterioro renal y no puedo dar no puedo dar todos los antituberculosos, no puedo dar, pues, porque unos me producen daño renal. Al producirme daño renal, por decir, me producen daño hepático. Al producirme daño hepático, me producen daño renal. Y al producirme un daño renal, me elevan la presión. Y al elevarme presión, puede estar haciendo una resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo puedo tratar? Entonces, ahí viene otra de las actualizaciones nuevas. Ustedes pueden dar, igual que en la meningitis, porque son estados de inflamación, pueden dar corticoides. Y eso es algo que ya lo vamos a topar. Pero quería mencionarlo y que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué chiste tiene ¿qué chiste tiene conversar? ¿Qué chiste tiene saber si no entendemos cómo funciona? Entonces, primero que nada, eh, hay una alteración de la inmunidad inducida más que todo por la hiperglucemia.
son resistencia a la insulina que se está haciendo el paciente. Y esa resistencia a la insulina va a estar incluida con una disfunción en sí de los fagocitarias. Y al tener esta disfunción a nivel de los fagocitos, va a haber una liberación de los linfocitos T, y los pacientes con diabetes y con tuberculosis tienen una función de las células T demasiado reducidas. Y al tener esas disfunciones demasiado reducidas, va a haber una liberación, una liberación del factor de necrosis tumoral. Aparte de haber liberación del factor de necrosis tumoral, va a haber liberación de la interleuquina 1, 6. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esa interleuquina 6? Los que ya han pasado el internado, los que ya han pasado, los que estuvieron en pandemia, saben que esa interleuquina 6 es un factor mediador vital para los pacientes con COVID. Entonces, esos pacientes con COVID, miren la asociación que hay, miren la asociación, porque todo es junto, todo se estudia como uno. Por eso es lo hermoso de la medicina interna, pero lo mal retribuido. Entonces, ahí miren esa asociación que hay entre mediadores inflamatorios, entre factores de necrosis, interleuquinas, cómo se elevan, y hay una comparación entre sí con coparticipantes que tienen en pacientes sanos. Y esto con diabetes. A veces la función de estos macrófagos, incluida la función de hacer una fagocitosis, como podemos ver aquí, aparte de hacer una fagocitosis, hacen el problema es que esto es aquí, no solo el estado de la diabetes no controlada, sino que también la duración de la diabetes puede afectar y hacer una aparición de la tuberculosis. O sea, dense cuenta de esto aquí. Hay pacientes, no como el caso que yo les puse, que fue un paciente que se drogaba, le dio TB, y luego por los factores genéticos le pasó lo de la diabetes y lo de la insuficiencia, sino que hay personas que por tener eh, diabetes y a veces estarse haciendo, pongamos un caso más sencillo, diabetes, pasa, enfermedad renal, estadio tasa de filtración 2, eh, el paciente pasa, se hace diálisis, y a veces por esas diálisis, pasa, no es que le digo por las diálisis que toda diálisis va a ser una enfermedad oportunista y va a atacar una enfermedad oportunista, sino que estos pacientes están demasiado inmunodeprimidos y están demasiado inflamatorios, demasiados sí, entonces ese es el problema ahí. Y en sí existe una asociación negativa entre la duración de la diabetes y la secreción en sí de la insulina, que a veces estos pacientes con diabetes se han demostrado que tienen reducciones demasiadas con los mismos receptores de insulina, con este fármaco, con el IFG, que con el factor de crecimiento insulinotrópico. Entonces, miren esta asociación, o a veces los pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, estos pacientes son pacientes inmunodeprimidos, y que estos pacientes inmunodeprimidos hacen que la glucosa sea normal, pero el IFG sea elevado. Entonces, miren esa relación. O a veces hay pacientes con IMC demasiado bajo, y estos pacientes con IMC demasiado bajo podrían actuar como un factor de confusión para aumentar en sí lo que es la prevalencia de la TB. Entonces, miren estas asociaciones, y ustedes pueden coger e investigar, pueden buscar que estas asociaciones, esta relación que hay entre estas patologías, se están haciendo estudios, no solo bueno, aquí en Latinoamérica, peor aquí en Ecuador, pero se están haciendo a nivel, digamos, a nivel de China, a nivel de lo que es Corea, a nivel de lo que es Reino Unido, es porque es demasiado alta. Y lo turro es que solo nos preocupamos en diabetes, nos preocupamos en falla cardíaca, nos preocupamos en lupus, nos preocupamos en COVID nada más. Y no le damos oportunidad a esta patología de aquí. Y miren, yo estaba buscando y no es tan fácil porque, o sea, esta patología, nuestro querido MSP hace cambios cada 5 años. Y las últimas guías que salieron fueron del 2018. Entonces, miren la relación que hay, miren cómo es la falla, cómo es el problema en el MSP. Y créanme que cuando vayan al internado, los que todavía no van a entender la frustración que uno siente como médico. Peor si eres un médico que te toca hacer, a mí me toca hacer rural. Es frustrante porque no vas a tener. Entonces, como les mencioné, para no desviarnos el tema, miren las actualizaciones que han habido.
Ya no es solo que se hace una radiografía y la PPD, sino que está lo del interferón gamma. Miren cómo se va y se da la asociación entre pacientes con diabetes, que es algo que casi nadie lo toma en cuenta o las personas que lo toman en cuenta no lo mencionan. Y miren esto de aquí, afectación cardíaca con tuberculosis. ¿Qué trip? ¿Cómo puede ser eso posible? Voy a empezar con el caso que les mencioné. A inicio, estaba en el Bernazo con mi querido amigo el doctor Íñiguez. Estábamos pasando visita y después de 3, 4 semanas, recuerdo que vimos un bechet. eh, el paciente que vimos, el chico, ya no lo vimos más. Después de un tiempo, no me acuerdo si yo ya estábamos en clase o qué es lo que había pasado, pero vamos a cardiología, a sala de hombres ahí mismo en el Bernazo. Y lo vemos al chico. Y el chico, ¿qué haces aquí? No, pensaban que te habías ido, ¿cómo así por aquí? ¿Y qué era lo que le había pasado al chico? El chico había hecho un émbolo séptico. Había hecho una endocarditis infecciosa el chico. Tenía VIH, tenía TB y había hecho una endocarditis infecciosa. Entonces, esa fue una de las primeras, eh, un primer paciente que vi con una afectación cardíaca. Demasiado interesante, demasiado exorbitante, cosas que uno ni siquiera lo toma en cuenta, ni siquiera uno se asocia, pero qué, o sea, qué bonito que fue. ¿Y a qué es lo que yo quiero llegar con esto aquí? Estos pacientes tienen relación más que todo a hacer 3 tipos de cosas. Primero que nada, una pericarditis, inflamación del pericardio. Una miocarditis, ya no tengo que explicarles eso. Miocarditis y una aortitis. ¿Y a qué me refiero en sí con una aortitis con estos pacientes de aquí? Que estos pacientes pueden hacer pueden hacer la propia endocarditis infecciosa. Y miren, busqué un artículo demasiado, si a alguien le interesa, se lo paso con la persona que tuve el contacto. Es un artículo demasiado actualizado, casi de 2019-2020, que menciona la American Heart Association Journal, que hay una relación de la TV y el corazón. Algo que no todo el mundo lo toma en cuenta, algo que no todos lo vemos o lo asociamos. Entonces, miren, las estructuras a veces cardiovasculares suelen estar implicadas en lo que es la tuberculosis, más que todo el pericardio, porque la liberación entre en sí del agente patógeno, eh, las gotitas que llegan hasta el nivel del bronquio, luego van hasta el macrófago se coge, se disemina, luego va y se producen los ganglios y hay una liberación en cadena. Entonces, miren esto de aquí, se resume con frecuencia en una afectación entre la TB y cardio. Y esa afectación del pericardio es relativamente común en pacientes, ahí vienen con qué pacientes, con los pacientes inmunodeprimidos, que son los pacientes con SIDA, donde hay un derrame pericárdico. Y es demasiado común en estos pacientes que hacen pleuritis. Es demasiado común. Y aparte de hacer esto de aquí, hacer estos pacientes con pleuritis, hacen pericarditis. Y entonces ahí viene lo interesante del tratamiento. Porque antes decían, ¿sabe qué? El tratamiento, no, aquí, ¿dónde fue que lo puse? No, aquí no les puse, les puse en la siguiente. Pero el tratamiento de antes era coger, drenar el líquido y ya está. Ahora el tratamiento ha cambiado. Damos corticoides a estos pacientes. Y dependiendo su riñón, disculpen, dependiendo su riñón, dependiendo su hígado, se ajusta la dosis. Y eso ahí es lo interesante. Y a veces el compromiso del pericardio incluye pericarditis aguda, puede ser un derrame pericárdico, puede ser miocarditis, puede ser alguna pericarditis constrictiva. Y a veces hay que tener mucho en cuenta que este Mycobacterium tuberculare eh, llega así a vías diferentes. Y lo más interesante es que a veces ocurre por una TB miliar. Y es posible que haya una se disemine hematógenamente. Hay que tener mucho en cuenta eso ahí, que hay sujetos que son inmunocomprometidos y estos sujetos inmunocomprometidos, como podemos ver aquí, suelen liberar estas células T y estos pacientes con TB en sí tienen estos pacientes en sí tienen una hipersensibilidad
y a veces hay una constricción de tipo transitoria y ocurre el 10% de pericarditis relacionada, y ocurren en pericarditis relacionadas en estos pacientes inmunodeprimidos. A veces debido a que en los pulmones son la entrada del bacilo, como les mencioné, hay una diseminación linfática desde los ganglios linfáticos mediastínicos paratraqueales y esa diseminación hematógena ocurre principalmente en los que son pacientes inmunodeprimidos. Y esos pacientes que son inmunodeprimidos son sujetos inmunocompetentes y suelen generar una hipersensibilidad con estas células T. Y hay que tener en cuenta que la tuberculosis es la causa más común de pericarditis constrictiva en pacientes como, por decir, en países aquí como Latinoamérica, principalmente en nuestro país, en nuestro medio, aquí Ecuador. Hay que tener en cuenta que a veces estos signos, síntomas, como viene el paciente, viene con un dolor pleurítico, me dice, me duele demasiado el pecho, me duele aquí, como que tuviera un dolor de tipo punzante, puede venir a veces con una triada, el paciente está haciendo una hipotensión, está taquicárdico, a veces puede estar entonces, miren cómo vienen estos pacientes. Y, y esa es la relación que tienen. Esto de aquí, chicos. Esto de aquí, chicos. Algo más que vital. ¿Cómo les diría? El diagnóstico depende mucho aquí de ustedes. Ustedes son los responsables, o nosotros, todos nosotros, somos responsables de hacer un diagnóstico certero. Esta patología, que fue ha sido una patología que ha hecho cambios a nivel mundial, no solo como sociedad, sino que nos ha hecho avanzar digitalmente, nos ha hecho evolucionar y adaptarnos hacia una nueva era, que es la era digital que viene. Entonces, miren, miren cómo se relaciona, miren cómo se ve esto hay que, cómo me llega un paciente que está haciendo falla respiratoria, tiene un distrés, tiene polipnia, tiene saturación de 85, aparte que tiene la saturación, dice que ha hecho fiebre, pongo unos ganglios, luego de los ganglios escucho, hay estertores crepitantes, me dice que ha tomado paracetamol y me dice que viene con antecedentes de VIH. Entonces, presto atención a dos, tres cosas. VIH, pienso en TB. El paciente dice que ha tomado paracetamol y no le baja. ¿Qué podría hacer? Le mando, le hago una tomografía de paz. El primer paciente que me llegó es esta de aquí. Me llama la atención. Mm, Veo que tiene estas cavitaciones, tiene bronquiectasias el paciente, tiene hallazgos de tipo fibróticos. Pero paz, veo acá. mm, Más raro todavía, o demasiado asemejado. Y paz, veo que tiene un patrón crazy paving, tiene panal de abeja, tiene las bronquitasias, veo como los bronquios están aumentados, cómo hay la diseminación de colores, cómo se ve de aquí de negro a blanco, por decir, de negro a gris y de gris, veo cómo esto brilla. Entonces, chuta, ¿qué mismo es? Pues, ¿cómo diferencio ahí? Entonces, es algo que nos ha pasado a todos porque a mí me ha pasado, al menos en mi hospital, cuando yo estaba haciendo el internado, a mí me pasó. Eh, Uno no diferencia mucho el COVID porque es una patología nueva que ha llegado. Entonces, ¿cómo yo diferencio? Es verdad, puedo hacer los exámenes complementarios, pero el problema es, o lo mando a aislamiento el paciente y tengo a la emergencia llena acá y lo pongo aquí en aislamiento hasta que me demore, que es MSP, me va a demorar 48, 72 horas, el hisopado, la IgG, o lo cojo o lo mando a COVID mismo directo. Entonces, ese es el riesgo que uno tiene. Aquí, miren, esta es una tomografía de un paciente con TB, esta es una tomografía con un paciente COVID. Me hace los mismos patrones. Entonces, aquí es lo que yo quiero llegar. A veces culpa mismo uno como interno,
culpa mismo, las personas como residentes, nos enfocamos y nos vemos guiados a tomar esas decisiones fuertes, nos vemos guiados a cometer esos errores, y a veces no es porque no, a veces no es por maldad, sino por dudas e incertidumbres. Entonces, aquí es lo que yo quiero llegar. El diagnóstico de COVID con una TB es demasiado difícil, pero no imposible. Ustedes van a ver la clínica del paciente como un paciente TB. El paciente no es que va a tener una enfermedad que va a ser aguda, es una enfermedad crónica que viene con muchas comorbilidades. Aparte de comorbilidades, viene acompañada de algunas patologías. En cambio, lo que es un COVID, a veces pueden ser en pacientes jóvenes. Y jóvenes me refiero a un paciente de 50 o 60 años, que es un adulto, no es un adulto mayor, que ya es alguien de edad. Entonces, estos pacientes aquí tienen mucha relación, aparte de tener relación, son pacientes que van asociados su historia clínica, su anamnesis, porque ambos me dan estreptores crepitantes, ambos me dan fiebre, ambos me dan pérdida de peso, ¿ya? Pero uno me da anosmia y el otro no me da anosmia. El uno coge y me dice, vengo con un antecedente de VIH. El uno viene y me dice, tengo una enfermedad de base. Entonces, ahí es donde viene el diagnóstico diferencial y el diagnóstico asertivo. Entonces, es importante siempre tener en cuenta, es importante tener en cuenta esta patología, porque me acuerdo que fue a retirar un papel de comunitaria y vi a una señora que estaba haciendo, que yo la había tratado por una presión, no tiene nada que ver con TB, pero sí tiene que ver con COVID. Me acuerdo que ella hizo presiones elevadas, 220, sistólica 119. Me acuerdo que la traté. Luego de que la trato, le bajo la presión, y le doy, como estaba de moda en ese tiempo para encardio, que se daba el terapia de renglón. Cojo, le meto un beta bloqueante, no baja, le meto un calcio, ya, eso es cardio, ahorita no me voy a meter. Entonces, la señora le bajó contenta, se perdió. Llego, como les mencioné, y a los que llego veo que esta señora me dice que estaba haciendo diálisis. Yo le digo, ¿cómo así se está haciendo diálisis? Es que me mandaron al área COVID. Yo le digo, ¿pero por qué no mandaron al área? Es que pensaban que me estaba ahogando. ¿Y por qué se estaba ahogando? ¿Y qué había sido? Que la señora estaba haciendo un edema agudo de pulmón. Entonces, miren lo vital que es saber reconocer las patologías. Por un edema agudo de pulmón, la señora se ahogaba, me imagino que estaba parada, y decía, me falta el aire, es medio camino a una cuadra, me falta el aire. Uno está en el campo de batalla y ve eso de ahí, les digo, porque manda la COVID, ella no tiene nada que ver. Uno no hace el interrogatorio, entonces es importante saber hacer el interrogatorio, es vital. Eh, Esto de aquí, el tratamiento de la tuberculosis. Desde el siglo XXI, el siglo XX, que se conoció el tratamiento en sí de lo que era la tuberculosis, el RHZE, desde ahí han venido algunos esquemas. Obvio, primero empezó lo que era la streptomicina. Después de la streptomicina cogió y se hizo multiresistente. Entonces se comenzó a tratar a un tratamiento escalonado. Un tratamiento escalonado, sí, esa es la palabra. Entonces, comenzamos con la rifampicina, después con la pirazomida, luego con el etambutol, con la streptomicina. Y lo que yo me acuerdo cuando yo vi clínica, a mí siempre me preguntaban qué era lo más importante, el efecto secundario. Y hay que tener mucho en cuenta las fallas renales. Un paciente con RC, con enfermedad renal crónica, no le van a dar esto. Tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener demasiado cuidado. Y esta de aquí me acuerdo que siempre me preguntaban, quedaban en neuritis óptica. Y me acuerdo cuál era la estrepto, la neuritis del octavo par. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso ahí, hay que tener ¿cómo es que se llama? Mucho control
porque puede ser el esquema habitual 2HRZ y después de los 2 primeros meses se da a los 4 meses. Eso ya es algo que ustedes manejan en MSP, más que todo en subcentro. No es algo así como que vital saberlo o cuándo saberlo. Es verdad, pueden haber en pacientes con VIH que el esquema es un poco más diferente, que se usan las mismas pautas, se siguen las mismas pautas, pero a veces la rifampicina interacciona con fármacos que son antiproteasas. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado que si se usa la R, emplearemos el esquema 2HZE y luego las 16 por 16 meses se usa el HZC con los pacientes con una hepatitis crónica. Entonces hay que tener mucho cuidado que incluya esto de aquí, la streptomicina, y hay que tener mucho cuidado que incluya la ISO. Entonces el patrón predominante va a ser de 2 meses HS a 10 meses. Por eso, y lo que nos importa, porque vimos diabetes, enfermedad renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que hacen una enfermedad renal y cuál es el esquema. ¿Ya? Entonces, eso ahí, para marearnos con el tratamiento, porque el tratamiento en sí casi no ha variado en los últimos años. Entonces, eso respecto al tratamiento. Y esto de aquí, chicos, una de las nuevas actualizaciones que salió, que en el 2019-18 creo que era el artículo, se demostró que, primero que nada, en las últimas décadas los corticosteroides han sido controvertidos y los resultados han sido de tipos contradictorios. Primero decían que no, ¿cómo van a usar este, corticoides y van a disminuir, por decir, van a aumentar la inmunosupresión? Entonces, qué trip. Entonces, ¿cómo hacemos? Y por eso se han hecho estudios y en los estudios se han dado que se demostró que los corticoides tienen un efecto positivo, disminuyendo en sí en pacientes, miren, en pacientes que hacen una pericarditis, así como vimos a inicio, al desarrollo de pericarditis constrictivas y a veces hospitalizaciones posteriores. Hay que tener en cuenta que a veces las dosis por corticoide, como es la prednisona, a veces de 1 miligramo por kilo peso durante 4 semanas y luego va disminuyendo. No se olviden que es un corticoide, no es que cogen, mando todo, saco bruscamente, no, porque va a haber un efecto de feedback. Entonces, ¿qué es lo que hago? Poco a poco el corticoide lo voy sacando. Como aquí está, las primeras 4 semanas, durante las otras 4, 0.5, después de las otras 4, 0.25, durante las últimas de 0.25 a 0.125. Parece algo tonto, parece algo que lo recordamos siempre, pero no crean, a veces en la práctica, saber eso los diferencia de los demás. Y como siempre decía un buen maestro, el médico solo sabe lo que lee. Y así que hay que estar pilas con esto de aquí. Eh, A veces estas pericardioctomías se hacen y se hacían esas pericardioctomías, pero a uso de los corticoides se disminuyó el uso de esta técnica. Entonces, aún no en sí está claro el momento preciso en que se debe realizar estos procedimientos, pero se debe administrar de 6 a 8 semanas el tratamiento antituberculoso con los corticoides. Hay que tener mucho eso en cuenta. Y como finalizar, en conclusiones, tenemos que el diagnóstico más específico en sí de esta prueba va a ser, como les mencioné al inicio, lo que es el cuantiferón de TB-Gold, que va a medir por medio de una respuesta ELISA y va a ser mucho más efectivo. Algo que no se tenía tan en claro, los corticoides que van a disminuir lo que es la inflamación, lo que son las interleuquinas 6, y algo que tenemos que tener en claro. La TB no solo es una enfermedad que puede afectar a pulmón, puede afectar a miles, por decir, puede afectar a varias partes del cuerpo. Y más que todo el cuerpo, es una enfermedad demasiado oportunista. Tenemos que tener mucho en cuenta eso ahí. Eh, y para terminar, ¿por qué no una miscelánea? ¿Por qué no revisar ¿por qué no ver imágenes? Siempre es bueno siempre es bueno tener en cuenta estas imágenes, siempre es bueno ver y analizar un poco.
Más que todo, ¿qué pasó? Más que todo, miren, miren cómo se ve este aquí, qué hermoso, cómo se ve. Este, se ve una diseminación más que todo de tipo hematógena. Aparte, miren cómo se ven las partes de los pedúnculos y aparte de los pedúnculos, miren cómo se ven lo que es no se puede ver el edema de guante, pero es algo muy característico que suelen dar estas meningitis. Y aparte suele haber una contracción de lo que son los ventrículos y aparte de ver la contracción de los ventrículos de disminución de tamaño, hay una atrofia a nivel cortical. Y miren cómo se ve a nivel, cómo se ve ese destello, que eso es característico. Miren esta tomografía, qué bonita. Aquí se puede ver lo que es el complejo de GOM, característico, visto, revisado, cómo se ven las cavitaciones, lo importante aquí, cómo se ven las bronquiectasias. Y se acuerdan cuando inicio yo les dije que se ven afectadas más que todos los pacientes con VIH, una afectación del lóbulo, lóbulo medio, no el lóbulo superior ni el inferior, sino que se ve con una afectación. Entonces, miren, y algo muy llamativo, no se ve completamente que está haciendo el corazón en bot, pero se puede ver que hay un leve diseminación de líquido a nivel de lo que es el espacio pericardio. Entonces, interesante, interesante. Siempre es bueno hacer relación de una exposición con estudios de imágenes, más que todo esta enfermedad que es muy influyente no solo con la teoría, ni con la fisiopatología, ni con los fármacos, sino con las imágenes, que nos ayudan a entender un poco más y cómo se relacionan. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguien tiene algo? ¿Alguien que quiera intervenir, preguntar? De mi parte, Douglas, pues ha sido una enseñanza más que provechosa porque te cuento, yo estoy en tercer semestre y escuchar esto es fascinante porque uno cuando está comenzando la carrera y hay muchas desmotivaciones cuando uno se cruza y pues hay ciertas materias que les pegan y nos caen, ¿no? encima, que parece que son fuertes y no podemos, pero escuchar estas ponencias, pues la verdad nos suben el ánimo y nos dan más ganas de seguir estudiando. Pues de mi parte, muy contento, muy agradecido, Douglas, por la charla que nos diste y conocimientos nuevos y ir a estudiar, porque cosas que me diste, que me hablaste, pues no las entendí muy bien, entonces como que por ahí a googlear un poco más. No, 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 nada que ver, nada que ver. Muchas gracias a ustedes, que son los organizadores, me parece. Eh, este, Primero que nada, nunca te desmotives de la carrera. La carrera es muy compleja, muy difícil, muy bonita. Ahorita que estás online, me imagino que te desmotiva full, porque ni siquiera puedes ir a ver pacientes, no puedes salir con tus amigos, sea lo que sea. Yo me acuerdo que estaba en tercer semestre, me gustaba salir con mis amigos, me gustaba ir a las fiestas, pero ahorita no puedes hacer nada de eso. Pero espero que el próximo año puedan volver a eso ahí. Y chicos, jamás dejen de estudiar, jamás dejen de prepararse, sigan dándole. Parece difícil, pero sigan nomás, sigan adelante. Si en un caso se llegan a quedar supletorio, no piensen que es el fin del mundo, sigan adelante. Si en un caso se llegan a quedar en una materia, arrastrar una materia, sigan adelante, no por eso se sientan más o menos que alguien, sigan adelante. Hay términos, hay cosas nuevas, hay cosas que han salido. Siempre hay que investigar, siempre hay que estudiar a la par de la teoría con la práctica. Y lo más importante de todo esto es que las cosas que a ustedes les llamen la atención, en estas charlas, porque no es coger y solo sentarse y escuchar, o que yo les hable cualquier pavada, o yo diga cualquier cosa, o alguien más diga cualquier otra cosa. Lo importante es que ustedes anoten los que les llamó la atención y con eso vayan, investiguen. Ahorita que, ¿cómo es que se llama? Estás en tercero, creo que ves fisiología, creo que ves bioquímica, son materias súper importantes, súper bonitas porque te enseñan a ver cómo funciona el cuerpo, aparte de ver cómo funciona el cuerpo, te ayudan a entender un poquito más. Y con esas materias
todavía no coges, pero tú ya vas encaminado. Tú dices, ¿sabes qué? A mí me gusta cirugía, ¿sabes qué? A mí me gusta medicina interna. Y yo la verdad los aliento a que sigan medicina interna, más que todo porque es algo que ustedes, más que ser memoristas, no, la medicina interna no es ser memorista, es algo de relación. Como dice un querido doctor mío, amigo mío, tiene cuatro patas, camina y ladra, ¿qué es? Y me acuerdo que él decía, no, no es el perro de tu novio, decía. Este, entonces, no van a decir que es un gato. Entonces, miren esas relaciones. Todo es lógica. Todo es coger relación. Y eso, chicos, los aliento a que nunca se desmotiven y que sigan adelante. Eh, Aquí les pongo que son dos páginas, una que es asociación, Meprecar, pueden coger, hacer, pueden hacerse chequeos de electrocardiograma si conocen a alguien que tiene algún fallo cardíaco o no sabe si sufre de presión, también se hace un holter, o saben que tienen a alguien que tiene relación con COVID y no saben cómo les quedó los pulmones y no se quieren hacer una radiografía, hacen espirometrías también ahí. Y les invito a que sigan aquí esta página, a medicinaclínica.es. Demasiados, son casos vistos día a día. Aparte de ser casos vistos día a día, son casos reales, no son nada. Y no tenemos aquí algún afán con esta página de, no tenemos algún afán, uy, no tenemos algún afán con esta página, hacer algo político, no, no. Esta página es solo médica, solo es instructiva para gente que quiera conocer. Y eso, chicos, si alguien desea los artículos, algo, me puede escribir, o le puede decir a la chica con la que me contacté y se los paso. Eh, de mi parte, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bonito que sigan, que creen eventos así para que todos nos instruyamos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero que seamos profesionales y verlos a todos. Muchas gracias, Douglas, y gracias a ti por tu tiempo y por tu charla. Y nos esperamos vernos en una próxima ocasión. Cuídate. Igualmente, Douglas.